Estimados participantes del programa de especialización en el CIAF, tengan una calurosa bienvenida a esta nueva sesión dentro de nuestro programa de especialización. Continuando con el apartado número 1, específicamente con el tópico referente a leyes generales de los sistemas nacionales, continuaremos haciendo el bosquejo del Sistema Nacional de Presupuesto. Cabe señalar en esta oportunidad que cada uno de los sistemas que comprenden la administración financiera del Estado tiene un conjunto de procedimientos, protocolos y un marco legal vigente que le es prácticamente exclusivo. En sesiones anteriores hemos ido desarrollando un poco la temática sobre qué implica el presupuesto público como instrumento de gestión, qué elementos son característicos dentro de este procedimiento, cuáles son las etapas del proceso presupuestario y algunas pautas generales sobre los principios regulatorios del sistema. En esta oportunidad vamos a continuar con el desarrollo del Sistema Nacional de Presupuesto. Pasaremos específicamente a ver sus fases, algunas condiciones muy importantes y también al desarrollo de la ejecución misma del gasto, que es una parte importante dentro del registro en el CIAF. Recordemos que el marco legal al que estamos haciendo referencia es la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. En este caso hemos visto en parte todo lo que corresponde a los principios que regulan el sistema. La ley a la que hacemos referencia es la 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. Y dentro de ella pues tenemos el desarrollo de lo que implica el gasto público, que es el presupuesto, los principios que regulan el presupuesto público, las disposiciones generales tanto en cuanto al objeto como al ámbito de aplicación. Hemos dicho que es el gobierno nacional en general, los integrantes como la DGPP, la entidad pública, la oficina de presupuesto de cada entidad pública, el titular de la entidad y los responsables del presupuesto en cada nivel de gobierno. Asimismo indicamos que el presupuesto comprendía los gastos y las metas también que tenía cada entidad pública. La finalidad de los fondos públicos es orientar la atención de dichos gastos para generar el cumplimiento de los fines, independientemente de la fuente de financiamiento de donde provengan. La estructura de los fondos públicos se basa en cuanto a la clasificación económica y también a la clasificación por fuentes de financiamiento. Se entiende por gastos públicos, según el artículo 12, el conjunto de erogaciones que por concepto de gasto corriente, gasto de capital y servicio de deuda realizan las entidades con cargo a sus créditos presupuestarios. Este concepto sobre el conjunto de erogaciones que implica el gasto público nos da asimismo tres ejemplos, tres marcos muy importantes para entender lo que es el gasto público. En principio, los gastos corrientes, que versan sobre las operaciones diarias que tiene una entidad pública, llámese servicios de agua, luz, desagüe, personal y demás. Son gastos comunes, gastos cotidianos. Los gastos de capital vienen a implementarse por las adquisiciones que hace una institución pública y que permiten que su patrimonio crezca. Estas pueden ser de repente computadoras, un proyecto, un bien mueble o inmueble, entre otras. Y el servicio de la deuda, bueno, es básicamente específico para el tema de las atenciones a los pagos con cargo al erario nacional que ha contraído una entidad pública o un gobierno local en este caso. Asimismo, hay que hacer una pequeña distinción frente a, digamos, los tipos de presupuesto que usualmente hemos estado acostumbrados a desarrollar. Tenemos en parte un presupuesto tradicional que ponía énfasis en las compras y las adquisiciones, y este presupuesto simplemente ejemplificaba una lista de ingresos y gastos que no tenía vinculación muchas veces con lo que se realizaba o se asignaba dentro de una entidad. Cada ministerio o cada gobierno, en este caso, tenía un presupuesto o gastos globales en los que se hallaban clasificados los rubros dependiendo de los objetos y las oficinas, digamos, que las adquirían. Asimismo, también hemos tenido un concepto de presupuesto por programas, que podemos entenderlo como un sistema en el que se presta mucha atención a las cosas que el gobierno realiza
más bien a las que adquiere. Es decir, en base a lo que se adquiere, se está realizando funciones o actividades en este caso. Por ejemplo, los servicios personales, provisiones, equipos, medios de transporte. No son nada sino medios que empleamos para cumplir funciones. Las cosas que un gobierno realiza en el cumplimiento de sus funciones pueden ser carreteras, escuelas y hospitales, pero para ello necesita adquirir ciertas cosas. Otro ejemplo del tema presupuestal o del tipo de presupuesto que también se nos viene a memoria cuando trabajamos el marco del presupuesto público es el presupuesto base cero. ¿Qué indicaba el presupuesto base cero? Que no se construía a partir de uno en ejercicio anterior, sino que las funciones, operaciones y actividades actuales están sujetas para su confirmación, conformación o eliminación a los mismos análisis de costo-beneficio que las propuestas de innovaciones con las cuales computa y compite la distribución de recursos. Consiste en un proceso de planeamiento y presupuesto que requiere la total y detallada justificación de todos los gastos a partir de su origen, de ahí su nombre que sea base cero, y no solamente los incrementos de presupuestos anteriores. Digamos que este marco general de presupuesto base cero nos asigna en este caso conjuntos de recursos para poder satisfacer las funciones, operaciones y actividades, pero no en base a un incremento casual o simplemente proporcional al ejercicio anterior, sino que existe tras de este presupuesto un análisis muy importante que es el de costo-beneficio, tanto para el gasto como para una propuesta de innovación o supresión de ese gasto, en la cual la asignación de recursos es más racional. Finalmente tenemos el concepto de presupuesto por resultados, o PPR como se le conoce, que es una estrategia de gestión pública novedosa e innovadora que vincula asignar recursos a productos y resultados medibles, ya sean a favor de la población, a favor de la entidad o de cualquier otro, y requieren la existencia de una definición de los resultados que quiero alcanzar, el compromiso para alcanzarlos y otros objetivos secundarios o procedimientos internos muy relacionados. Determina responsables, los procedimientos que generan la información para los resultados y me indica productos y herramientas para rendir cuentas. Este tipo de presupuesto es el que se está aplicando y en base a ello es que el Sistema Integrado de Administración Financiera ha incluido ciertos elementos y procedimientos dentro del proceso presupuestario que se trasladarán en el sistema. Así, por ejemplo, podemos hablar del Programa Estratégico de Logros del Aprendizaje que lo maneja el Ministerio de Educación, que en el caso del CIAF aparece como el Programa Presupuestal 90 y el 91 que es Acceso, Condiciones, y dependiendo del sector al cual está enfocado, el programa presupuestal tendrá una cadena específica. Hasta aquí hemos visto más o menos las nociones generales sobre presupuesto, algunas consideraciones importantes sobre qué distingue a cada tipo de presupuesto para poder ingresar. ¿Por qué es importante ello? Puesto que el CIAF hoy maneja, digamos, tres categorías importantes dentro de la formulación presupuestal, que son los programas presupuestales, las acciones centrales y las asignaciones presupuestales que no resultan en productos, las APENOPS. Cuando lleguemos al manejo del proceso presupuestario en el CIAF, detallaremos cada una de ellas, pero es importante que nos demos cuenta que incluso la misma formulación y las etapas del proceso presupuestario han incluido esta lógica de presupuesto por resultados dentro del marco vigente de la administración financiera y se trasladarán, como indicamos, en la formulación del sistema y en la programación del presupuesto dentro del CIAF, como veremos cuando iniciemos los módulos operativos de cada uno de los sistemas que comprenden la administración financiera. Haciendo memoria, entendemos que el proceso presupuestario consta de 5 fases muy importantes. Empezamos con la programación, pasamos a la formulación, obtenemos una aprobación, se ejecuta ese presupuesto y finalmente se debe evaluar.
Dentro de la ley, la 28411, que es la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, el título 2 específicamente se refiere al proceso presupuestario y nos indica el artículo 14 lo siguiente. El proceso presupuestario comprende las fases de programación, formulación, aprobación, ejecución y evaluación del presupuesto, de conformidad con la Ley Marco de Administración Financiera del Sector Público, la Ley 28112. Dichas fases se encuentran reguladas genéricamente por el presente título, el título 2 de la Ley del Sistema General de Presupuesto Público, y complementariamente por las leyes de presupuesto del sector público, se refiere a las leyes anuales, en este caso las del 2013, y por las directivas que emita la DGPP, la Dirección General de Presupuesto Público. Sabemos que como órgano rector la DGPP tiene la obligación de emitir directivas, protocolos, manuales de procedimientos y demás relacionados al proceso presupuestario. Y en este caso tenemos, por ejemplo, la directiva de ejecución del gasto, tenemos algunas otras normas complementarias para las fases de proceso presupuestario, como son, por ejemplo, el cuadro de plazos para la fase de ejecución presupuestaria, la directiva de ejecución presupuestaria del año 2003, en este caso para el año fiscal, la guía de clasificadores presupuestarios, tanto de gastos como de ingresos. Tenemos asimismo la ley marco del presupuesto participativo, el instructivo para el presupuesto participativo y finalmente los criterios para delimitar proyectos de impacto regional y distrital en el presupuesto participativo. Estos marcos legales complementarios ayudan a entender un poco las restricciones que tenemos al momento de elaborar el proceso conocido como presupuesto público. Y le indicamos que es un proceso puesto que se comprende de etapas, de actores importantes, se cumplen funciones y se siguen ciertos protocolos y procedimientos. Asimismo, el artículo 14 de la Ley del Sistema General de Presupuesto Público nos indica: el proceso presupuestario se sujeta al criterio de estabilidad, concordante con las reglas y metas fiscales establecidas en el marco macroeconómico multianual. ¿A qué se refiere la Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal? La Ley 27245. La estabilidad a que se refiere el párrafo precedente se entiende como una situación de sostenibilidad de las finanzas públicas, considerada en términos de capacidad de financiación en concordancia con el principio general contenido en la citada ley y conforme las reglas fijadas en la Ley de Equilibrio Financiero del Sector Público. Este artículo específicamente nos ha detallado las 5 fases que comprenden el proceso presupuestario y los principios y elementos, así como los criterios que están referidos a la misma. En cuanto a la programación presupuestaria, se entiende que durante esta etapa las entidades programan su propuesta de presupuesto institucional y el MEF elabora el anteproyecto de presupuesto del sector público teniendo en cuenta dichas propuestas. Entendemos que el presupuesto nacional es simplemente la articulación y acumulación de los presupuestos institucionales de cada entidad pública, y en esa medida guardan mucha relación con los planes presupuestales, los clasificadores y el sistema presupuestal en general. Recordemos que el plan estratégico de cada entidad pública es un esfuerzo organizacional, definido y disciplinado que busca que las instituciones definan con la mayor claridad su misión y visión, tanto en el mediano como en el largo plazo, y constituye una herramienta poderosa que permite adaptarse a los medios cambiantes y exigentes y dinámicos que tiene el entorno, logrando eficiencia, eficacia y calidad en la prestación de sus servicios. Este es un elemento importante para entender por qué interactúa con el presupuesto público. Asimismo, los planes estratégicos institucionales son similares a los PSEMs, a los planes estratégicos sectoriales multianuales, que nos permiten un alcance mayor a nivel de pliego presupuestario y que reflejan con mayor detalle los objetivos estratégicos que se contemplan como Estado, respondiendo
como pliego presupuestario y aportando para alcanzar las metas que se ha fijado el sector respectivo. Los planes operativos reflejan dichas metas presupuestarias que se esperan alcanzar en cada año fiscal y constituyen instrumentos administrativos que contienen procesos en corto plazo, precisando tareas necesarias para llegar a las metas presupuestarias. Entonces, hemos visto que la programación, aun cuando incluye una propuesta de presupuesto institucional, se relaciona e interactúa con elementos y documentos de gestión muy importantes como son los PEIs, los POIs y los PESENS a nivel de pliego. Obviamente también, si estamos hablando de temas de gobierno local y regional, tenemos también los planes de desarrollo concertado, que son herramientas de planificación cuya elaboración ha sido participativamente y que constituye una guía para la acción en el largo plazo, que orienta y enfoca recursos y esfuerzos individuales e institucionales para lograr alcanzar una imagen colectiva de desarrollo construido en base al consenso y a la participación de individuos y actores de un territorio determinado, de un territorio particular. Todo ello, cuando estamos trabajando el presupuesto en general, ya sea a nivel institucional, a nivel local, a nivel nacional, debe tenerse en cuenta. Recordemos que la programación presupuestaria es la etapa inicial del proceso presupuestario, en el que la entidad estima los gastos a ser ejecutados en el año fiscal siguiente. Recordemos que el presupuesto, si bien se trabaja en un año correspondiente, tiene su realización y su ejecución misma en el ejercicio fiscal venidero. Por ejemplo, a mitad de este año ya se está trabajando el presupuesto para el ejercicio 2014 y con ello estamos cumpliendo con la etapa de programación y formulación en función a los servicios que presta y para el logro de resultados. Dentro de dicha etapa se realizan muchas acciones, como lo indica el artículo 15 y siguientes de la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. Hay que revisar la escala de prioridades de una entidad, hay que determinar la demanda global de gasto de cada institución, considerando la cuantificación de las metas de los programas y proyectos para alcanzar los objetivos institucionales de la entidad, que se encuentran ¿dónde? En los planes estratégicos y en los planes operativos. Se deben estimar los fondos públicos que se encontrarán disponibles para el financiamiento del presupuesto anual y con ello determinar el monto de la asignación presupuestal de cada entidad. Asimismo, hay que determinar el financiamiento de la demanda global de gasto, porque en algunos casos este excede incluso a la programación, en función de la asignación presupuestal total. Recordemos que es un poco desconcertante que en ocasiones una institución pública termine con un ejercicio en color rojo, en negativo. Entendemos que por la misma naturaleza de una institución pública es difícil que ésta quiebre, puesto que no todas se dedican a actividades empresariales. Sin embargo, lo ideal dentro de la formulación y la programación presupuestal es que los responsables del presupuesto sean conscientes de que en base a un tope o techo presupuestal yo debo cumplir con las metas y objetivos, cumpliendo con criterios de eficacia, eficiencia, economía y rendición de cuentas. Sin embargo, vemos que en algunas ocasiones hay cierto descontento y mal manejo dentro de la formulación y programación presupuestal, por lo que muchas veces una entidad pública está condenada a no cumplir las metas institucionales que persigue. El proceso de programación se realiza en 4 pasos. En este caso, se define el objetivo y la escala de prioridades, se definen las metas y sus dimensiones físicas y financieras, se define la demanda global del gasto y se estima la asignación presupuestal total. Este tema es importante y muchas veces lo dejamos de lado. Curiosamente, cuando nosotros hacemos la programación presupuestal, es importante que los presupuestos institucionales presentados por los pliegos tengan como base sus prioridades, sus escalas de prioridades, sus metas bien definidas a nivel físico y financiero,
para poder lograr una definición global de gasto. Esto no ocurre en muchas entidades y lamentablemente simplemente se toma por cumplir con las metas que fija el MEF como fechas para enviar la documentación o los anexos correspondientes sin hacer, digamos, una labor consciente de lo que se está programando y de lo que se va a formular. Recordemos que si formulamos o programamos mal, el criterio de estabilidad, de sostenibilidad de las finanzas públicas y de la capacidad de financiación obviamente se está trabajando de una manera desleal, puesto que no estoy reflejando la información respectiva y necesaria. Recordemos que en la fase de programación hay que establecer objetivos, proponer metas y determinar la demanda global y la estimación de ingresos. Es lo más importante dentro de esta etapa. En base a estas propuestas de presupuestos institucionales presentadas por los pliegos, la Dirección General de Presupuesto Público elabora el anteproyecto del presupuesto del sector público en general, del Gobierno Nacional, que se presenta al Consejo de Ministros para su aprobación y luego se remite al Congreso de la República para el trámite correspondiente. La formulación, que es el siguiente paso dentro del proceso presupuestario, se define como la estructura funcional programática, porque hay que definirla, hay que determinarla, las metas y se armoniza la demanda global de gasto. Como indica el slide, en esta fase se determina la estructura funcional programática del pliego y las metas en función de las escalas de prioridades, consignándoles las cadenas de gasto y las fuentes de financiamiento. El tema de las cadenas de gasto y de las fuentes de financiamiento lo vamos a ver conforme desarrollemos el módulo de proceso presupuestario, pero también vamos a hacer algunas acotaciones dentro de cada lámina que corresponda, puesto que para cada uno de los sistemas que comprenden la administración financiera son de uso y empleo cotidiano el tema de las cadenas de gasto y las fuentes de financiamiento. ¿Y por qué es importante, digamos, asumir el tema de las cadenas de gasto y de los clasificadores de ingreso, de las fuentes de financiamiento y demás? Puesto que el clasificador funcional tiene una estructura muy importante, indica la función, la división funcional y el grupo funcional. Y los clasificadores tanto de ingreso como de gasto también comprenden el tipo de transacción. Si empieza con 1, es ingreso; si empieza con 2, es gasto. Tiene el tipo de genérica, que es también un dígito; la subgenérica, que cuenta con 2 subgenéricas; y las específicas, que cuentan a su vez con 2 niveles de especificidad. ¿A qué nos estamos refiriendo? Bueno, dentro del Estado, cada gasto en el cual incurre una entidad pública tiene una codificación, una estructura de clasificación, por medio de la cual, cuando se ingresa en el sistema, en el CIAF, o cuando se hace incluso la misma contabilidad o presupuesto tradicional, que es, digamos, en un formato Excel o en un sistema administrativo afín, ingresas códigos para saber si por ejemplo, para saber si has adquirido materiales y útiles de oficina, tienes que ingresar un código respectivo que indica el tipo de transacción, la genérica, la subgenérica y la específica. Por ejemplo, el 231512, que está referido a este tipo de adquisición de materiales y útiles de escritorio, indica 2, el tipo de transacción; 3, la genérica, bienes y servicios; 1.5.1.2 indica la subgenérica y la específica. Esto, como lo indicamos, lo vamos a ver a mayor detalle cuando ingresemos al sistema y tomemos la práctica respectiva sobre los clasificadores de ingreso y de gasto. En la formulación presupuestaria, los pliegos deben también realizar algunas actividades muy importantes. Para ello cuentan con digamos, protocolos y procedimientos dentro de la misma formulación presupuestaria. Recordemos que determinar la estructura funcional programática del pliego debe reflejar la lógica de las intervenciones definidas con un enfoque por resultados. Por eso habíamos detallado un poco las distinciones entre un presupuesto tradicional y un presupuesto por resultados.
¿Y por qué es importante esto? Porque una vez que definimos las intervenciones que va a tener el sector, el pliego, en este caso el gobierno, podemos ver los objetivos institucionales y las políticas públicas que están relacionadas a este programa. Y determinamos las metas en función a la escala de prioridades, consignando las cadenas de gasto correspondientes. Es una etapa muy importante dentro del proceso presupuestario. En este caso, los pliegos deben determinar la estructura funcional y la estructura programática del presupuesto de la entidad para las categorías presupuestarias, programas presupuestales, acciones centrales o APENOPS, asignaciones presupuestales que no resultan en productos, como lo estamos viendo en pantalla. En el caso de los programas presupuestales, los PPRs, se utilizan la estructura funcional y la estructura programática establecida en el diseño de dichos programas. Cada programa atiende a una estructura funcional programática. Se vinculan los proyectos a las categorías presupuestarias, a los programas, a las acciones y a las APENOPS. Y se registra la programación física y financiera de las actividades, acciones de inversión y obras en el Sistema Integrado de Administración Financiera. Recordemos que no todas las entidades públicas trabajan directamente con el SIAF, a pesar de la normativa específica que indicaba a nivel de gobierno central trabajar con el SIAF, ya sea porque no están dentro del alcance o el piloto de la norma, o tampoco porque tienen un residente que trabaje con el sistema. Pero en general, los gobiernos regionales trabajan con el SIAF y con el SIGA, los ministerios trabajan con el SIAF y con el SIGA, y muchas entidades y empresas públicas trabajan con el SIAF y con el SIGA. Quizás algunas unidades operativas dentro de cada municipalidad no lo hagan, pero en general, como el presupuesto se asigna a pliego y no a unidad orgánica o funcional específica, se centraliza todo con una sola dependencia, que en este caso, por ejemplo, es la oficina de presupuesto de una región o provincia hasta gobierno local. En el caso de la Municipalidad Metropolitana de Lima, por ejemplo, si bien la municipalidad trabaja con el SIAF y ha desarrollado un sistema de información similar, que es el SAFIN, no todas las unidades o institutos o organismos adscritos a la Municipalidad Metropolitana trabajan directamente con el SIAF, a pesar de que, digamos, se encuentran comprendidas dentro de la municipalidad misma. La etapa de aprobación. El presupuesto público se aprueba por el Congreso de la República mediante una ley que contiene el límite máximo del gasto a ejecutarse en el año fiscal. La aprobación presenta 5 pasos. En este caso, en el paso 1, el Ministerio y la Dirección General de Presupuesto Público preparan el anteproyecto de ley anual de presupuesto para el sector público. Recordemos que esta aprobación usualmente surge hacia fines de año y indica luego de ello un plazo en el cual se van a asignar los presupuestos institucionales de apertura para cada pliego u ejecutora. En el paso 2, el Consejo de Ministros remite el proyecto de ley anual de presupuesto al Congreso de la República, para que en el paso 3 el Congreso debata y apruebe el mismo, con las respectivas modificaciones si cabe en el caso. Recordemos que hay una comisión específica que ve el tema de presupuesto en el Poder Legislativo. Luego las entidades aprueban su PIA, su presupuesto institucional de apertura, de acuerdo a la asignación aprobada por la ley anual, y finalmente la DGPP remite a los pliegos el reporte oficial de presupuesto con el desagregado por ingresos y egresos. Se indican ahí, por ejemplo, no solo las fuentes de financiamiento, sino también algunos clasificadores y marcos específicos dentro de la programación y formulación. Entonces, una vez programado y formulado el presupuesto, pasa a su aprobación mediante el órgano competente, en este caso el Congreso de la República. Luego de ello se asignan los presupuestos institucionales de apertura a cada uno de los pliegos y pasamos a la etapa de ejecución. Recordemos que tanto la programación como la formulación se encuentran comprendidas en los capítulos correspondientes de la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. En este caso, en el título 2 habla sobre el proceso presupuestario. El capítulo 1 específicamente, el artículo 15 al 17, habla sobre la programación.
El capítulo 18, el capítulo 2, desde el artículo 18 hasta el artículo 19, habla sobre la formulación. El capítulo 3 habla sobre la aprobación, específicamente los artículos del 20 al 24, incluyendo la publicación. Recordemos que la ley de presupuesto se publica en el diario El Peruano y en el portal del MEF. Y el capítulo 4 específicamente señala la ejecución presupuestaria, teniendo subcapítulos, porque recordemos que la ejecución presupuestaria en cualquier entidad pública y a nivel nacional es uno de los procesos más controlados dentro de la ley, tanto en base a la ejecución misma como a la exclusividad por la cual se pueden utilizar los créditos presupuestarios. Las limitaciones mismas se marcan dentro de la ley y el control y el ejercicio presupuestal. En el caso de la ejecución, en esta etapa se atienden las obligaciones de gasto de acuerdo al PIA para cada entidad pública, tomando en cuenta la programación de compromisos anual. Esta programación de compromisos anual es un procedimiento que se refleja directamente en el CIAF. ¿Y qué es la PCA como la conocemos? Es un instrumento de programación del gasto público de corto plazo, por algo es anual, por toda fuente de financiamiento, que permite compatibilizar la programación de caja de ingresos y gastos con la real capacidad de financiamiento para el año fiscal respectivo, en el marco de la disciplina fiscal y del marco macroeconómico multianual. Dicho instrumento, la PCA, es revisado y actualizado sobre la base de la información que proporcionan los pliegos, de manera trimestral, siendo autorizado por la DGPP, mediante resolución directoral. Entonces, determinar la PCA no convalida los actos o acciones que no se ciñan a la normativa, sino que corresponde, digamos, a la ejecución misma del presupuesto. Y es importante tener en cuenta que hay controles no solo de la legalidad, sino también de los principios que regulan la ejecución presupuestaria. La gestión presupuestaria de los fondos y gastos públicos corresponde a etapas específicas dentro de la ejecución, como son la estimación, la determinación y la percepción. Cada una puede incluir un cálculo, un acto o un momento específico, ya sea respecto al ingreso o al gasto. En cuanto al ingreso, tenemos específicamente la estimación, la determinación y la percepción. Y en cuanto al gasto, que es lo que más se relaciona a la ejecución presupuestal, tenemos específicamente tres etapas: el compromiso, el devengado y el pago. ¿Qué es el compromiso? Es un acuerdo de realización de gastos previamente aprobados. Se puede comprometer el presupuesto anual o por el periodo de la obligación en los casos de los contratos administrativos de servicios, los suministros de bienes, los pagos de servicios, entre otros. Se entiende que el compromiso es el acto por el cual se acuerda, luego de cumplir ciertos trámites legales y administrativos, la realización de gastos, afectando total o parcialmente créditos presupuestales. Esto está especificado en el artículo 34 de la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. Los funcionarios y servidores públicos pueden realizar compromisos dentro del marco de los créditos aprobados en el presupuesto para el año fiscal. Las acciones que contravengan dicha asignación generan responsabilidades correspondientes. Recordemos que el titular de la entidad y el responsable de la oficina de presupuesto deben cautelar el uso de los recursos públicos y el cumplimiento de la normatividad respectiva. El devengado es el acto mediante el cual se reconoce una obligación derivada de un gasto que ya ha sido comprometido. Por eso es que hablamos de una secuencia de etapas o de fases en cuanto al gasto, que se produce previa acreditación documental ante el órgano competente de la realización de la prestación o del derecho del acreedor. El reconocimiento de la obligación debe afectarse al presupuesto institucional del año en curso y es en forma definitiva, con cargo a la cadena de gasto específica. Recordemos que en ingresos, cuando hablamos de ingresos específicamente, nosotros tenemos impuestos, contribuciones sociales, la venta de bienes y servicios, las donaciones, otros ingresos, las ventas de activos no financieros,
la venta de activos financieros, el endeudamiento y la parte de los saldos de balance que se incorpora en cada ejercicio fiscal. Y en la parte de gastos, nosotros específicamente, atendiendo estas tres grandes clasificaciones iniciales, tenemos gastos corrientes, que son personal y obligaciones sociales de repente, que son las pensiones y prestaciones sociales, son los gastos operativos y cotidianos de cada entidad pública, son los bienes y servicios que se necesitan para la operatividad de la entidad, y también hay otros gastos. En cuanto a los gastos de capital, estos pueden ser adquisiciones de activos no financieros o financieros, por ejemplo un proyecto de inversión, la adquisición de un inmueble, un vehículo y demás. Y finalmente tenemos el servicio de la deuda. Estos tres grandes conjuntos de gastos, los gastos corrientes, los gastos de capital y el servicio de la deuda, se reflejan en la etapa de ejecución con clasificadores específicos, con esas cadenas lógicas que indican específicamente a qué va el gasto. Y pasan por cada una de las etapas: compromiso, devengado y pago. El devengado es el reconocimiento de la obligación de pago luego de que un gasto se ha aprobado y es comprometido, y se da cuando acreditas efectivamente, documental y legalmente, que ese gasto debe ser pagado. El pago es el acto administrativo encargado de tesorería con el cual se concluye parcial o totalmente el modo de la obligación reconocida, debiendo formalizarse a través del documento oficial correspondiente. Se prohíbe efectuar pago de obligaciones no devengadas, es decir, si antes no hemos pasado por una etapa como es el devengado y el devengado necesita del compromiso, no podemos pasar por el pago. Recordemos que el tratamiento de los compromisos de los devengados al finalizar el año fiscal tiene también un procedimiento específico. Las modificaciones presupuestales a nivel de funcional programático y a nivel institucional también tienen un tratamiento que lo engloba el mismo marco legal vigente. Las reservas de contingencia y las modificaciones en base a la reserva de contingencia. Todo eso lo podemos ver en el capítulo 4 de la norma. Finalmente, el capítulo 5, específicamente en el artículo 46, nos habla sobre la fase de evaluación presupuestaria y nos indica, ¿no? En la fase de evaluación presupuestaria se realiza la medición de los resultados obtenidos y el análisis de las variaciones físicas y financieras observadas en relación a lo aprobado en los presupuestos del sector público, utilizando instrumentos como indicadores de desempeño en la ejecución del gasto. Esta evaluación constituye fuente de información para la fase de programación presupuestaria del siguiente año, concordante con la mejora de la calidad del gasto público. La evaluación está hecha en base a las entidades públicas, porque determinan los resultados de la gestión presupuestal, y se analiza y mide la ejecución de ingresos, gastos y las metas y sus variaciones. Se realiza en periodos semestrales sobre aspectos claves como son los objetivos institucionales, la ejecución de ingresos, la ejecución de gastos y las metas presupuestales, y también sobre los avances financieros y las metas físicas. Por eso indicamos que esta es la que corresponde a las entidades, dando cuenta de los resultados de la gestión presupuestal. Hay otra evaluación, digamos, que está en términos financieros a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas, y ella se efectúa evaluando términos financieros y periodos trimestrales, la cual consiste en medir los resultados financieros obtenidos y el análisis agregado de las variaciones observadas respecto a los créditos presupuestales aprobados en la ley del presupuesto del sector público. Esta evaluación se efectúa dentro de los 30 días calendarios siguientes al vencimiento de cada trimestre, con excepción de la evaluación del cuarto trimestre, que se realiza dentro de los 30 días siguientes de culminado el periodo de regularización. Finalmente, también tenemos una evaluación global de la gestión presupuestal, que se efectúa anualmente a cargo del MEF y de la Dirección General de Presupuesto Público, que realizan coordinaciones necesarias con la Dirección General de Programación Multianual y la Dirección General de Asuntos Económicos y Sociales, entre otras dependencias del Ministerio.
Esta evaluación consiste en revisar y verificar los resultados obtenidos durante la gestión presupuestal sobre la base de los indicadores de desempeño y los reportes de logros de cada entidad. La evaluación global se efectúa dentro de los 15 días calendarios siguientes al plazo de la evaluación de los 2 semestres al que hace referencia el artículo 46. Obviamente, la evaluación se remite y es publicada y también sirve como un suministro de información para el ejercicio siguiente, para lograr una correcta programación y formulación y obviamente teniendo en cuenta, digamos, las correcciones que se deben hacer. Entonces, resumiendo, el proceso presupuestal dispone de 5 fases: la de programación, que establece los objetivos institucionales, propone metas y determina demanda global del gasto y estima ingresos. La formulación es la segunda etapa, define la estructura funcional programática, las metas y armoniza la demanda global de gastos. La aprobación, que como su nombre lo indica, autoriza o aprueba el presupuesto público. ¿Por medio de quién? El Congreso de la República, y en base a qué, a los presupuestos institucionales de apertura. Y en la ejecución, que es la cuarta fase, se concreta el flujo de ingresos y de egresos y el cumplimiento de lo mismo. Finalmente, la quinta etapa, evaluación, determina los resultados de la gestión. Contamos con distintos niveles de evaluación, con distintos encargados dentro de la evaluación, pero cumplen con retroalimentar el proceso presupuestario y determinar los resultados obtenidos. Hasta aquí hemos, a grandes rasgos, visto el Sistema Nacional de Presupuesto Público. Recordemos que hay normas complementarias, disposiciones específicas y procedimientos que cada encargado de las oficinas de presupuesto debe seguir, directivas que debe leer, el marco vigente sobre el presupuesto por resultados, desde su definición hasta el seguimiento de los programas presupuestales y muchas otras actividades correspondientes a la gestión del presupuesto público. Recordemos que al inicio de cada ejercicio fiscal nosotros tenemos una asignación presupuestal y también un global. Por ejemplo, para el año 2013, la ley de presupuesto del sector público indicaba un total de 108.418.909.559 nuevos soles, que comprenden los créditos máximos de los pliegos presupuestales del gobierno nacional, regional y local, agrupados en base a los clasificadores institucionales y demás. Sin embargo, también existe una modificación del presupuesto público, por medio de la cual se reasigna, se incrementa o se disminuye el presupuesto público en base a ciertas modificaciones incurridas. Por ello es que de repente de los 108.418 millones, de repente ya estemos en 125 o posiblemente hasta más. Y es importante tener estos techos, puesto que ayudan a las normas de gestión presupuestaria y a las disposiciones específicas. Ya sea un resultado específico o un resultado general y final, el que se busca por medio del presupuesto público, recordemos que el presupuesto es un instrumento de gestión muy importante, cuyo proceso, el proceso presupuestal, se traduce y transmite en el Sistema Integrado de Administración Financiera, y que tenemos 3 categorías presupuestales muy importantes, que son el primer nivel de clasificación programática, y son 3: Programa Presupuestal, PPR, Acción Central, el segundo, y APENOPS, Asignaciones Presupuestales que no resultan en productos, las 3. Obviamente tienen una estructura funcional muy específica. Los programas cuentan con productos y actividades, con acciones comunes y actividades, o con proyectos y acciones de inversión o obras. Las acciones centrales cuentan con proyectos, con acciones de inversión y con obras. Y las APENOPS cuentan con proyectos y con actividades y acciones de inversión. Este tema lo recapitularemos cuando veamos ingresos dentro del módulo
proceso presupuestario del CIAF. Esperemos hasta aquí haber resumido de una manera coherente el Sistema Nacional de Presupuesto Público, y para cualquier consulta o duda estamos respondiendo cualquier correo o llamada que se establezca por parte de los participantes. Muchas gracias.